Hola amigos, bienvenidos a esta edición de viernes en la tarde, sábado en la mañana, qué sé yo, da lo mismo la edición que estoy grabando hoy día, viernes, que voy a dedicar en estos llamados sábados culturales, que ahora parece que van a ser viernes culturales también en la tarde, no sé. Da lo mismo, usted los ve cuando quiere, da lo mismo el día. Eh, Voy a dedicarme a ver el tema de ENIAC, que es uno de los primeros computadores, el primer quizás computador propiamente tal, del cual yo les mostré un libro ayer, que se los muestro de nuevo para que los interesados puedan, digamos, buscarlo en las librerías digitales. Es muy interesante y les voy a hablar un poco más de esto a ver si los intereso otro poquito. Y bueno, entremos en materia. ENIAC es el acrónimo de un computador que su nombre completo era Electronic Numerical Integrator and Computer. Fue financiado por el ejército de los Estados Unidos en el año 45 y se presentó en sociedad el año 46. O sea, es más viejo que yo, o era más viejo que yo, el ENIAC. El propósito era muy específico en un principio. El propósito era calcular trayectorias balísticas de proyectiles de artillería. En otras palabras, cuando usted quiere apuntar a un lugar preciso, tiene que hacer un montón de cálculos de trayectoria por la naturaleza del clima, si hay viento o no, los proyectiles se desvían. Tiene que calcular el efecto en la fuerza de gravedad, por eso que las trayectorias son balísticas, como cuando usted tira una piedra hacia una curva, porque hay varios componentes, la velocidad con que usted lo arrojó, que tiene que ver con la fuerza, tiene que ver con el efecto del aire, la densidad del aire, el viento, y la fuerza de gravedad que está actuando desde el primer segundo y por lo tanto lo está haciendo caer, de ahí viene una curva. Eso se llama una trayectoria balística y depende de la forma del proyectil, del peso, de la cantidad de propelente, o sea, la fuerza con que es arrojado, en fin, un montón de cosas, cálculo diferencial metido entre medio para calcular en qué ángulo y en qué posición ponerlo para que caiga en el punto que uno quiere. Todo eso es complicado. Entonces, este computador ENIAC estaba para calcular muchas posibles trayectorias y crear tablas de trayectoria. Porque los artilleros que están al servicio de una pieza no tienen por qué saber altas matemáticas ni ponerse a calcular ese tipo de cosas en ese momento. La tabla es más o menos lo que vendría siendo las tablas de multiplicar. O sea, todos nos aprendimos de memoria que 4 por 9 es 36, no tenemos necesidad de sumar 4 veces 9 o 9 veces 4, que es una multiplicación, sino que ya lo tenemos instantáneo, tenemos tablas. Del mismo modo, la idea era crear tablas de todas las distintas posibilidades para apuntar un cañón. Y entonces, como era una tarea complicada, imagínense las miles de variables, se hizo este computador que fue creado por un señor John Presper Ecker y John William Mauchey. El primero diseñó el hardware y el segundo estuvo a cargo de la parte conceptual. Pero era, en el fondo, un computador de propósito general. Podía ser el motivo para hacerlo, y por eso que lo financió el departamento, o como se llama, de artillería del ejército de los Estados Unidos. Se podía usar para muchas otras cosas. En ese sentido se considera que es el primer computador de uso general de un propósito que podía variar. En otras palabras, era programable. Pero entendamos cómo eran estos computadores desde el punto de vista del hardware y desde el punto de vista de la programación en esos años y por bastantes años después. Yo alcancé a conocer ya una sombra de ese mundo. Era todo físico. Si ustedes quieren imaginar este computador que era muy grande, aquí tengo los datos, pesaba algo así como 20 o 30 toneladas, ocupaba 3 piezas de un departamento, estaba hecho con tubos, no sé si los más viejos se acordarán, las radios antiguamente no eran de transistores que en estado sólido, sino que eran tubos. Por eso que uno prendía la radio y no partía de inmediato la música, ¿recuerdan? Se tenía que calentar el tubo. El tubo era como una ampolleta, estimados amigos, con un filamento adentro que cumplía una función
electrónica, que no voy a entrar a explicar porque este no es un curso de electrónica ni yo lo podría dar tampoco, pero era un tubo al vacío que se llaman, y no existían los transistores, no se habían inventado. Los tubos como una ampolleta se podían quemar. De hecho, era uno de los problemas que tenía este computador, era que se quemaban tubos en cualquier momento. Usaba 17.468 tubos o válvulas, que es el nombre que tienen realmente. Para 7.200 diodos, otro elemento de los circuitos electrónicos o eléctricos, 1.500 relés. El relé es una pieza electromecánica que ya creo que no se usa prácticamente en nada. 70.000 resistencias. O sea, estamos hablando de una cosa física pesada, grande, con tubos, con cables. Reprogramar no significaba escribir, como usted haría ahora con un computador, digamos, unas líneas de código. Había que físicamente cambiar posiciones de enchufes, digamos. O sea, ¿han visto ustedes en películas las centralitas telefónicas del pasado, donde había una señorita enchufando unas cosas por aquí y por allá? Bueno, eso era. Reprogramar significaba establecer de nuevo los circuitos de todo ese monstruo. Entonces, la reprogramación se tomaba semanas poniendo cables en distintas posiciones para que todo este circuito electrónico, eléctrico, todos estos procesos que iban a ocurrir entre los tubos, los diodos, la resistencia, cumplieran una determinada tarea, no otra. Pero era reprogramable, se tomaba semanas. Una de las cosas interesantes de este bicho llamado ENIAC, que se desarrolló con mucho secreto en la Universidad de Pensilvania, es el papel que cumplieron las mujeres, cosa que ya les voy a contar después que me haga cargo, estimados amigos, de mi primer bloque comercial, que lo inicio con el suplemento Vito, que es un suplemento alimenticio para sus mascotas. Usted de seguro le compra pellet a sus perros o gatos, pellets normales, porque son muy caros. Los pellets premium son carísimos. Entonces usted le compra buenos pellets, pero normales. Ahora, con el suplemento Vito, usted con una cucharadita convierte ese pellet normal en un super pellet, en un premium. Por lo tanto, sus animales van a estar en mejores condiciones, van a tener una serie de suplementos vitamínicos, etcétera. El pelaje más brillante, mejor salud, menos visitas a los veterinarios, menos enfermedades, más contento su mascotita. Así es que, ¿dónde lo ubica el suplemento Vito? En vito.cl, el sitio de la empresa que lo produce, que lo entrega, o en las mascoterías, casi en todas está el suplemento Vito. Continúo con conversaciones numéricas a propósito de ENIAC. La mayoría de los niños tienen problemas con las matemáticas, no por culpa de los niños, sino que por culpa de la manera como son enseñadas hasta el día de hoy. Creo yo, por lo menos a mí me enseñaron de una manera espantosa, con unos libros que no se podían ni leer. Los más viejos que puedan estar viendo este programa tal vez se acuerden del Prochle. ¿Se acuerdan de ese texto de matemáticas espantoso, feo, mal impreso, con unas páginas de un papel de mala calidad? Apenas se notaba las letras, las ecuaciones, las X, de repente uno no sabía si era una X o una Y, una Y, un desastre. Y había que aprender de memoria 1.000.000 de fórmulas. Bueno, evidentemente que los niños, y yo me incluyo en esa época, cuando me enseñaron la matemática, sí, yo la rechacé. Después pasaron otras cosas en mi vida, pero a muchos niños le ocurre. No es porque los niños sean lesos o algo así, es la manera como se enseñan las matemáticas. Bueno, este ingeniero de conversaciones numéricas los agarra a estos niños y los da vueltas, les muestra las matemáticas como debe ser, el lado A de las matemáticas, que es una manera de pensar, de entender o de problematizar las cosas para luego, cuando ya uno tiene claro el concepto, ahí recién ir a la computación propiamente tal, o sea, la parte de buscar con qué instrumento matemático me las voy a batir para resolver esto. Voy a usar trigonometría, voy a usar las secciones cónicas, voy a usar el binomio al cuadrado, pero ya eso ya es una cuestión mecánica, para la cual además uno tiene ahora computadores de mano que hacen todo. Es el pensamiento matemático el que desarrolla, y por lo tanto estos chicos quedan bien preparados para las matemáticas en el colegio, en la universidad. No andan huyendo de las matemáticas como adultos que escogen carreras huyendo de las matemáticas. O sea, les determina la vida ese horror a las matemáticas. Él los cambia completamente. Fuera de eso, este señor
entrega unos cursillos, todos son muy pequeños, muy acotados los cursos de preparación para la prueba de aptitud, o como se llame ahora la selección universitaria, me quedé en mi época, y para programación para niños, programación con los lenguajes de niños. ¿Para qué sirve ir a usted? Bueno, sirve para disciplinarlos mucho, se entretienen muchísimo. Es entretenido programar un computador con el lenguaje que sea y ver que el computador hace lo que uno quería. Es realmente muy espectacular esa sensación de haber logrado algo. Sigo con chiletributa.com, una empresa formada por puros contadores colegiados con vasta experiencia que garantizan por años su trabajo y que se dedican a que su empresa esté tributando correctamente lo que corresponde a la tributación de la corporación misma, la empresa, la tributación de la gente que trabaja en la empresa, todo el aspecto y todos los elementos vinculados con la tributación, con el orden de la contabilidad, todas las cosas se encargan ellos, crean una plataforma para su empresa, usted tiene acceso a ella, por supuesto, y usted va a vivir en paz con la tributación bien hecha, sin el famoso mail avisándole que tiene un problema y que se apersone y qué sé yo, y vienen las multas. Todo eso usted lo evita con chiletributa.com. Y termino este bloque con Oxibiota. Ya saben, el polvito que se mezcla con agua, pongamos un sobre en una cacerola, más o menos. No una cacerola gigante, una cacerola normal se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con eso, ya sea que usted lo vierta o lo vaporice en los lugares donde hay malos olores, por ejemplo el vertedero de la cocina, por ahí brotan los malos olores, o en el baño, el desagüe del lavatorio, de la tina. Entonces usted echa ahí y estas bacterias van, se expanden, destruyen a las que producen la descomposición y de ahí el mal olor. Van a la raíz del problema. Esa es la gracia. No tapan el olor o destruyen la materia orgánica por un momento. Destruyen a los causantes de la descomposición y de los malos olores. De manera tal que si el día de mañana vuelve a entrar alguna materia orgánica por esa cañería, no va a haber mal olor porque no va a haber quien la descomponga. Esa es la cuestión. Bueno. ¿En qué estábamos? Las mujeres. Hay una historia muy desconocida respecto a ENIAC, muy desconocida, y es la importantísima participación que tuvieron 6 mujeres con habilidades matemáticas, que fueron las que se dedicaron a la programación propiamente tal, que en otras palabras consistía primero en conceptualizar matemáticamente el problema que se quería resolver, y luego entrar al proceso de hacer los enchufes en los lugares correspondientes. Estas mujeres eran, por supuesto, personas con habilidades lógico-matemáticas muy destacadas, pero no, usted las puede buscar y las va a encontrar en Wikipedia, cuando vaya al artículo sobre ENIAC. No fueron famosas como fueron los señores que le mencioné al principio, John Próspero, no me acuerdo, aquí no me entendí mi propia letra, y John William Mauchey. Ellos fueron famosos, bueno, ahora ya han sido olvidados, pero tuvieron su momento de gloria por lo menos. Estas mujeres, no. Ahora, para algunas personas, yo no sé si esto se llama machismo o cómo, piensan que las mujeres no son buenas para estas cosas así científicas, tecnológicas, que no se imaginan a una mujer matemática, a una mujer programadora, pero están recontra equivocados. Yo personalmente, señoras y señores, he conocido al menos a 2 mujeres de gran talento matemático. La primera persona, y les voy a contar la historia, la conocí en la universidad cuando estaba estudiando sociología. Era una niña, se sacaba muy buenas notas, era muy estudiosa, muy buena alumna, pero sobre todo destacaba en matemáticas. Es mejor que yo incluso. Bueno, no era muy difícil, yo no era tan bueno, era normal nomás para esas cosas. Era muy brillante en matemáticas. Porque en esa época en sociología, no sé cómo será ahora estarán estudiando la revolución. En esa época estudiábamos matemáticas, había un curso de estadísticas matemáticas que era más o menos cototudo. Y esta niña sacaba 7, era una bala. Me acuerdo perfectamente de ella, me acuerdo de su nombre, entiendo que en algún momento, ya mayor, entró a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, creo que allí trabajó, no sé si fue profesora, investigadora, entiendo que le dieron un premio hace algunos años atrás porque debe tener mi edad ya, debe estar retirada. Me acuerdo de su nombre, se llamaba Maritza Yadlin.
Si acaso ella sabe de que la mencioné en este programa, un gran saludo. Marisa le tenía mucha admiración. Esa fue la primera mujer que conocí que era una bala para las matemáticas. Y la segunda mujer que conozco que es una bala para las matemáticas es mi hija mayor. Mi hija mayor, Mariana, que si no fuera una bala para las matemáticas no habría podido salir con distinción de la carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Chile. Porque si usted no es bueno para las matemáticas, no se meta a estudiar ingeniería. Y ahí me di cuenta que hay en la mente femenina, no sé si son distintas las mentes nuestras realmente. Si no son distintas, entonces no hay ninguna razón para pensar de que no puedan haber mujeres excelentes matemáticas. Entiendo, es más, entiendo que Albert Einstein, por supuesto sabía matemática, pero no era matemático, no era lo suyo. Importantes elementos que le sirvieron para desarrollar su teoría de la relatividad fueron ayudados por una niña, una mujer, que creo que era su amante o su polola, no sé, que era matemática. Si después no la mencionó mucho, fue bien cabrón en eso Albert Einstein. En la serie Einstein sale esta historia, no sé si la vieron la serial que tuvo un par de 3, 4 años atrás, creo que estuvo vigente. Hay mujeres matemáticas, excelentes matemáticas, de todas maneras. Yo no sé si hay algo especial que las hace mejores en matemática o no, no creo, no tengo idea, no conozco, no sé. Pero el hecho es que no era raro que en este desarrollo de este computador ENIAC hayan participado 6 mujeres cuyos nombres ustedes pueden encontrar. No los anoté porque ustedes los pueden encontrar si está interesado y seguir sus vidas personales. Yo solamente me acuerdo en este momento de mi hija Mariana y de Marisa Yadlin, a la cual conocí en la universidad. No éramos amigos, ¿eh? Ella no, bueno, yo no era amigo de nadie en primer lugar casi, pero muy buena para las matemáticas. Así es que estas mujeres fueron muy importantes y no les dieron bola. ¿Saben por qué? Cobraban menos. Estaban felices y contentas con que le pagaran menos porque les estaban dando un trabajo. Pónganse ustedes en esos años, en los que se suponía que las señoras tenían que dedicarse simplemente a prepararle el martini al marido cuando volvía a la casa. Es cierto que en la guerra muchas mujeres entraron incluso a fabricar con el serrucho y el martillo, porque los hombres estaban en el frente. Entonces, estas mujeres matemáticas llegaron, pero apenas terminó la guerra ya las empezaron a echar de vuelta para sus casas. Y estas mujeres estaban disponibles por menos plata, se dedicaban a full. Los hombres que hacían lo mismo que habían matemáticos también estaban menos interesados en esto de la programación. Para ellos era como una cosa anexa. Estaban preocupados de sus carreras en física, en matemática. Entonces esto ir a programar una máquina les parecía, lo podían hacer como una yapa, una cosa extra, y no le ponían tanto pino. En cambio, para esta señora o señorita, era una cuestión fundamental. Estaban probando su valor, era un trabajo, les estaban pagando aunque fuera menos. Era la oportunidad de mostrarles de lo que eran capaces. Así es que ahí estaban, pero nadie les dio el reconocimiento debido. Se ha venido a reconocer esto años después. Ese sí que es machismo. Las mujeres calculistas. Bueno, sepan ustedes que en Bletchley Park, que fue el lugar donde los ingleses tenían concentrado a los que trataban de descifrar los códigos militares alemanes. Lugar donde estaba el gran genio Turing, que desarrolló una máquina que los ayudó a descifrar, que se llama Colossus. Esto fue antes entonces de ENIAC, pero no era un computador general capaz de reprogramarse. Estaba hecho para eso específicamente. Habían un montón de mujeres trabajando ahí también, en Bletchley Park. Sepan ustedes. Hay otra película, o más bien, creo, no sé, sí, es una película que está en Netflix donde el personaje precisamente es Turing, y aparece el tema de las señoras y señoritas que llegaban, que las llamaban por los diarios a ver si usted puede resolver este problema, después preséntese en tal parte. Había un montón de mujeres que tenían habilidades lógico-matemáticas y por eso que las convocaron a trabajar en Bletchley Park para descifrar los códigos alemanes. Y a propósito de eso, ya que estamos hablando de máquinas que hacen cálculo, que hacen cómputo, la máquina productora de los códigos alemanes se llamaba Enigma, pues se suponía que era un enigma. Era un artefacto mecánico.
electromecánico, podríamos decir, o puramente mecánico. Creo que, no, sí, era electromecánico. Usted era como una máquina de escribir, usted tecleaba un mensaje, por ejemplo, ya los submarinos tienen que reunirse en tal punto tal día. Entonces usted lo tecleaba eso tal cual, pero había una serie de mecanismos internos, unos engranajes, ¿cierto?, que cambiaban las letras de toda esa cosa y salía un galimatía que no se podía entender. Entonces, para descifrarlo, al otro lado, se usaba la máquina al revés, por así decirlo. Se ponía ese galimatía y con las claves necesarias, que las estaban cambiando todo el tiempo, salía el texto original. Más o menos así funcionaba. Entonces, los alemanes estaban convencidos que era indescifrable, que no había manera de descifrar los códigos escritos con esa máquina porque las combinaciones eran billones, billones, millones de millones. Pero Turing, este genio, logró hacer lo imposible sobre la base de un racionamiento que parece simple, pero esos son los racionamientos de los genios que parecen simples, pero nadie lo había visto hasta ahora, que era simplemente hacer una máquina que, por ejemplo, que más o menos imitara lo que hacía Enigma, con la idea entonces de ir descifrando. Bueno, la historia de cómo se descifró Enigma no es solamente con esta máquina, cómo era usada esa máquina, todas las complejidades que tuvo el tema. Hay libros sobre eso muy interesantes, creo que tengo alguno por ahí, sí. Y yo les recomiendo que los lean, que los busquen en internet, porque es muy interesante ver el trabajo enorme que había detrás. Bueno, y en este trabajo había muchas mujeres también. Y ya que estamos en máquinas calculadoras, ENIAC era, como recuerden ustedes, como les conté al principio, inicialmente se la fabricó, se la construyó y se la diseñó para calcular trayectorias balísticas. O sea, hacer una cosa muy concreta. Después se fue descubriendo que podía hacer más cosas con tal de cambiar los enchufes. Pero no era la primera máquina capaz de hacer cómputos. ¿Saben ustedes cuándo se construyó, se fabricó la primera máquina de este tipo? Calculadora, para hacer cálculos matemáticos, en este caso aritmético, algo mucho más sencillo. No estamos hablando de cálculo diferencial, ni mucho menos. Aritmético, multiplicaciones, sumas, restas. Adivinen, en el siglo XVII, Blaise Pascal, más bien dicho, que era un gran filósofo y matemático francés del siglo XVII, uno de los que en paralelo con Newton desarrolló el cálculo, precisamente, que es un instrumento matemático tan importante, fabricó una maquinita, una cosa así como de este porte, con unas cosas para hacer cálculos matemáticos sencillos. Lo llamó la Pascalina. Y ustedes pueden buscar la Pascalina con ese nombre en Google y van a encontrar representaciones gráficas de la Pascalina. Creo que hay una en un museo en París. Y entiendo que comercialmente se usó en algunas instancias, o se usó en algunos departamentos de contabilidad, digamos, de finanzas del Estado francés, la monarquía francesa de esa época. La Pascalina. ¿Qué les parece a ustedes? En relación con la Pascalina, o sea, con un aparato mecánico que hace cálculos matemáticos más o menos simples, estamos hablando de aritmética en el fondo, no de matemática. Los que son viejos como yo recordarán todos los artefactos electromecánicos que se usaban en las oficinas y en el comercio en nuestro país y en todas partes. Ustedes quizás recuerden la caja registradora en los negocios. ¿Qué era? ¿Se acuerdan ese aparato con un cajón que salía con los billetes? Era una máquina calculadora. El tipo movía, ¿se acuerdan? Una manivela, y arriba había un visor donde salían las cifras y lo que había que... el vuelto y todo eso. Una complejidad de engranajes que da 10 vueltas y entonces este da 1, porque el sistema nuestro es decimal, ¿no es cierto? La matemática, complicadísimo. Yo de cabro chico conocía cosas aún más complicadas que eso. Mi mamá trabajaba en el Banco del Estado y nosotros cabros chicos intrusos nos metíamos. Estas cosas podían pasar en esos años. Era todo más informal. Entonces nos metíamos adentro de oficina y andábamos entre los escritorios, o sea, más allá del mesón, digamos, del banco. Y habían unas máquinas electromecánicas del porte de esta mesa, unas cosas enormes, accionadas por electricidad, con motor adentro, que hacían montones de planillas y cálculos, todo cálculos aritméticos, pero aritméticos complicados de repente.
Yo no sé si alguna de esas máquinas calculaba raíces cuadradas y cosas como las que hace cualquier calculadora de bolsillo, pero eran unas tremendas máquinas y en el fondo son el desarrollo elevado a la enésima potencia de la pascalina de Blaise Pascal. Tengo más para contarles de esto de las máquinas, pero antes les voy a contar de mis sponsors que hacen posible este programa. Trade-in, una empresa que sirve a las empresas buscándoles en el mercado mundial los productos más adecuados en términos de calidad y precio para abastecer su empresa, ya sea de insumos o de productos terminados que usted va a vender acá. Si usted es una importadora de relojes, va a buscarle, bueno, ahí no hay tantos proveedores, sí, hay bastante hoy en día, no son solamente en Suiza que hacen relojes, en Japón, en China, este es un reloj chino, por ejemplo. Pero bien, lo que sea, usted necesita zapatos, ropa de invierno, miles de fábricas en todo el mundo. Ellos ven cuál es la más adecuada, visitan la fábrica, la mejor calidad, los mejores precios, hacen el negocio por usted y ponen la mercadería en la puerta de su oficina o de su empresa. Trade-in, haga las cosas bien. Importar un producto de mala calidad significa perder los clientes, así de simple. Sigo con el pintor Rodrigo Calderón Martínez, que le ofrece la posibilidad de tener un retrato al óleo suyo, de algún familiar o de todo el grupo familiar, como se hacía antiguamente, antes que se inventara la fotografía. Y si ustedes son viejos como yo o han visto álbumes de sus abuelos, se darán cuenta que en las fotografías de familia que se tomaban en los años, qué sé yo, en el siglo XIX, incluso principios del 20, antes que apareciera la máquina instantánea, ¿no es cierto?, la máquina de 35 milímetros, la fotografía dejó de ser lo que había sido antes. Las fotografías se hacían más o menos siguiendo el esquema de pose de los retratos antiguos al óleo. Todo muy solemne, con unos floreros, unos jarros, y está el señor sentado en un sillón y la señora de pie, en una situación como secundaria, los niñitos vestidos de marinero. Bueno, está bien. Pero una pintura es mucho más interesante si la hace un pintor talentoso, con colorido, con el carácter de las personas que lo logre extraer. Todo es mucho más interesante, mucho más valioso. Póngase en contacto si está interesado. Ahí están las direcciones de este caballero. Sigo con González y compañía, un bufete de abogados penalistas que han ganado una gran fama por todos los casos importantes que han ganado. No hará 2 semanas ganaron un juicio muy importante de un político. Y un político importante que está en un cargo en este momento importante. Y si usted tiene un tema penal que son complicados, que puede significar que usted vaya a la cárcel o penalidades duras, vale la pena ponerse en manos de los mejores. González y compañía. Continúo con el arquitecto Diego Sándor, para aquellos que están construyendo en el sur, en la región de los lagos, la región de los ríos, por ahí, o que están remodelando su casa, que quieren refaccionarla, agrandarla, qué sé yo, alguna cosa. Pónganse en contacto con este arquitecto que vive y trabaja en esa zona y que tiene diseños espectaculares, que se mete en la construcción misma, física de la casa para asegurarse de la calidad. A él le gusta meter mano, aserruchar, usar las máquinas, está vigilando lo que hacen los trabajadores, los viejos, como les llaman a los gente de la construcción. Arquitecto Diego Sándor, ahí está la dirección. Y termino con la Academia de Música higienaproducciones.com, donde usted puede recibir cursos online de guitarra acústica, guitarra eléctrica, saxofón, flauta traversa, flauta dulce, piano, teclado electrónico, contrabajo, ¿qué más? Creo que batería también, voz, ukelele, un instrumento muy curioso, de cuerda, obviamente. Un montón de instrumentos, amigos, online, cómodo en su casa, concentrado, realmente vale la pena. Y si usted tiene alguna curiosidad por ver cómo podría ser, si sería interesante o no, me serviría o no, pida un curso, una clase completa, la clase completa, demo, y va a ver usted lo eficaz que es. Bueno, sigamos con este tema. En otros programas, de día sábado, de la semana, les he mencionado no menos varias veces. Yo creo que he hecho programas de sábado especialmente dedicados a estos autómatas del siglo XVIII que eran increíbles, basados en los mecanismos de relojería. O sea, el motor es una espiral. O sea, ese es el principio de funcionamiento de un reloj mecánico, el espiral, que se empieza
a descargar su energía, controlada por todos los engranajes y piezas. Bueno, produjeron cosas impresionantes, increíbles, que ustedes pueden buscar en YouTube. Hay videos, hay documentales sobre, hay uno puede verlo, increíble. Pero eran mecanismos de relojería. Es decir, era un ente físico, mecánico, que hacía una sola cosa y siempre la misma. Usted le da como un juguete a cuerda, al final, en última instancia. Usted le da cuerda y empiezan los mecanismos a moverse, los engranajes, y empiezan a ocurrir un montón de cosas. La gracia es que muchos de estos autómatas hacían un montón de operaciones realmente increíbles, de complejas y de largas, pero todo era un tema de descargar la energía a través de una serie de mecanismos que se iban activando con un ingenio, con una genialidad extraordinaria. Pero realizaban eso y nada más. La gracia de un computador como este ENIAC, o de cualquier computador de ahora, por supuesto, es que usted puede hacer muchas cosas con él. Lo reprograma. Usted cada vez que mete un programa en su computador lo está reprogramando. El computador es meramente el hardware, es la unidad de procesamiento. Lo que hace funcionar el computador de una manera o de otra es el programa que usted le puso, y que activó. Y el programa es una serie de líneas de código complejas a veces. Pero el computador entonces puede hacer muchas cosas. Puede usted activar un procesador de texto, puede activar un juego, puede activar, millones de cosas. Puede activar YouTube para ver una película. Son de uso general. Y lo que viene en este momento con la inteligencia artificial es un paso aún más avanzado, y es entidades que son capaces de autoprogramarse. Autoprogramarse es ya un salto cuántico. Significa, bueno, si usted ha estado experimentando con las inteligencias artificiales como yo lo he estado haciendo y se lo he contado, usted se impresiona mucho porque no es que esté un código gigante donde están, por ejemplo, en una conversación, todas las frases posibles para contestar. Usted le dice buenos días y entonces el computador elige al azar en un código que le dice elija al azar entre la línea X, Y o Z, responda buenos días, o responda buenos días, ¿cómo está? O responda tal otra. No, no es eso. Es mucho más complicado que eso. Él construye. No tiene líneas de código, construye la respuesta, de acuerdo a parámetros mucho más complejos y más elásticos y más flexibles. Eso es un salto enorme. Cuando yo uso mucho inteligencias artificiales para corregir cosas, no para crear, para corregir, como si fueran editores. Ustedes saben que cuando una persona escribe un libro y la manda a la editorial con la cual trabaja, el libro pasa por manos de un editor. El editor es una persona que revisa el texto y hace correcciones, por ejemplo, errores de ortografía, errores sintácticos, una coma que está de más, dice esta mejor saquémosla, ese tipo de cosas, hace correcciones de ese tipo de estilo que se llaman. Y el escritor agarra lo que corrigió el editor y dice, sí, esto estoy de acuerdo con esto no, dejémoslo como estaba. Ese es un trabajo de edición. Todos los libros que usted pueda leer pasan por un editor. Yo hago lo mismo, pero con una inteligencia artificial, mucho más inteligente que los editores humanos. Y es muy impresionante cómo descubren en un texto complicadísimo, yo creo complicadísimo, de repente entienden todos los matices y hacen observaciones sobre eso. Eso es mucho más que un montón de líneas de código, estimados amigos. Es otra cosa. Cuando esto empezó a desarrollarse la computación ya con cierta velocidad y fuerza en los años 60-70, surgió el tema de la inteligencia artificial y se discutía y se decía que no era posible, que jamás va a haber una máquina que haga. Por ejemplo, en el caso del ajedrez, que es un tema que conozco bastante bien. En los años 50, por ahí, principios de los 50, ya alguien creó un programa muy sencillo, que tenía un nivel muy bajo de juego, digamos. Y después empezaron a hacerse unos un poco mejores. Pero cuando se le consultaba a los jugadores profesionales, a los tipos que son maestros, digamos, nacionales o internacionales, ¿cuándo cree usted que estas máquinas van a jugar al nivel de un hombre, de un ser humano? No, hacían eso imposible. No, capaz, a lo más podrán jugar como un aficionado del montón, pero en este momento, si usted entra a estudiar el tema, hay un sitio especial tipo Wikipedia, pero es para temas de computadoras de ajedrez. Pueden haber en este momento, les voy a dar una cifra que probablemente me quedo muy corto. Pueden haber unos 200 programas
o 300, si no es que más, mucho más potente, mucho más fuerte que el campeón mundial de ajedrez. Así es. O sea, con esto se lo pongo de ejemplo de la velocidad exponencial con que crecen las capacidades de la informática. Entonces, lo que viene en los próximos años va a hacer que nuestras inteligencias artificiales de ahora, en comparación con las que hayan en, pongamos, 10 años más o 5 años más quizá, sean como comparar los computadores de ahora con ese ENIAC que calculaba, y aquí tengo la cifra, con todos esos tubos que le mencioné, 25.000 de esto, 40.000 cables, era capaz de calcular 5.000 sumas por segundo, que parece mucho, ¿no? Y 300 multiplicaciones, eso no es nada para una computadora de ahora. En un segundo pueden calcular que 5.000 sumas, 5.000 millones de sumas. Cuando yo empecé a jugar con los primeros computadores, programas ya comerciales que uno podía comprar de ajedrez, algunos que eran unidades dedicadas, se les iba a mostrar, pero después me dio lata empezar a sacar de ese mueble de atrás esos computadores. El procesador calculaba más o menos entre 100 y 200 jugadas por segundo. O sea, calcular una jugada significa que el procesador contemplaba la movida, por ejemplo, peón 4 rey, y llegaba a una decisión si jugarla o no, de acuerdo al código, de acuerdo a las posibles respuestas del adversario, las respuestas de él a la respuesta. Esa cuestión, esa mecánica, 200 por segundo, que es harto, ¿no es cierto? ¿Cuántas hace un humano? Una por segundo quizás. Ahora, computadores que yo tengo, programas que yo tengo corriendo en mi PC y algunos de ellos están ya bastante obsoletos, están viejos, pueden calcular 2, 3 millones por segundo. Calcule cuál es la diferencia entre 200 y 3 millones. ¿Cuántas veces más rápido es? ¿1.000, 100.000 veces más rápido? ¿Y qué va a pasar con los computadores que utilicen no ya el sistema binario 1-0, sino que utilicen el procedimiento cuántico, que es una cosa muy distinta y que permite, digamos, otro nivel? Ya es otro nivel completamente distinto. Estamos hablando ya a nivel de Dios, poco menos. Entonces, es muy impresionante ver esto. Es muy impresionante ver el desarrollo tecnológico, la velocidad con que se va aumentando y cómo va a cambiar nuestro mundo, cómo lo está cambiando ya. Segundo, es muy impresionante ver cómo en su tiempo las mujeres incluso más destacadas, que fueron importantes en el desarrollo de esto, no les dieron pelota. ¿Cómo ha cambiado eso también? Ahora, eso no pasaría. Eso no pasaría. Y es muy impresionante pensar que en unos años más, 20 años más, muchos de los que estén vivos, yo ya no voy a estar vivo, pero van a estar vivas mis hijas, mis nietas, van a tener que devanarse los sesos para poder ser, digamos, productivos en un mundo donde muchas y muchas y más funciones van a ser cumplidas por la inteligencia artificial, incluyendo profesiones ahora. Ya se han hecho experimentos con sistemas computacionales, eso sí, dedicados a una sola cosa. Por ejemplo, diagnóstico médico. No hacen más que eso, pero lo hacen mejor. Compararon con los diagnósticos de, qué sé yo, estudiantes de medicina o médicos, digamos, con la misma situación. Hicieron el experimento como de laboratorio y compararon con los diagnósticos hechos por estas inteligencias especializadas. Bueno, para allá vamos. O sea, alguien podría pensar, y de hecho hay muchas personas que lo piensan, que la raza humana se hizo inviable a sí misma. O sea, no inviable, se hizo excedente. Se convirtió en obsoleta. La inteligencia humana ha sido capaz de crear cosas que van a superar nuestra inteligencia enormemente. Ustedes dirán, porque siempre hay gente que se busca defender, así como esos ajedrecistas de los años 60, 70, que decían jamás va a poder haber una máquina. Hubo un famoso tipo, un jugador de apellido Levy, me acuerdo, que hizo una apuesta, que en el año tanto apostaba tantos miles esto que no le iba a ganar una computadora. Bueno, ¿para qué les cuento las historias? Ya ven ustedes lo que le pasó a Kasparov el año 96, o sea, más de un cuarto de siglo, no, 97, cuando Deep Blue le ganó. Está en video, ustedes pueden ver las imágenes de Kasparov viendo cómo le estaba ganando y con eso el torneo queda en manos de Deep Blue, cómo se queda y cómo se enfurece y cómo se para y manda toda la cresta, poco menos.
Para allá vamos, estimados amigos. Así es que prepárense los niños, los jóvenes, los más jóvenes que puedan estar viendo este programa, porque el mundo que ustedes van a vivir cuando tengan mi edad va a ser enormemente distinto, va a ser como la diferencia que hay entre el mundo de hoy con el mundo de la era de la Edad Media, más o menos, o más, probablemente más. Y voy a terminar el programa saludando a esta niña que no la veo desde los años 60 en la universidad, Maritza Yadlin, si estás por ahí, sepas, saber que te admiré mucho por tu inteligencia, por tus capacidades. Nunca fuimos amigos, pero no importa. Un gran saludo si estás ahí vivita y coleando, como espero que así sea. Y por supuesto a sus familiares. Y a mi hija no la saludo porque la veo todos los días, o sea, la saludo todos los días a Mariana, que también es muy buena para las matemáticas. Y eso sería todo, estimados amigos. Espero que les haya gustado el programa. Y para mañana domingo todavía no tengo claro, o para mañana o sábado en la noche, no sé a qué hora va a salir el programa, pero el programa de los que era de los domingos solamente, y que ahora puede ser de cualquier día, que lo llamamos el Don Villegas Internacional. No sé qué cosa internacional voy a hacer, pero ya buscaré algo que pueda ser de interés. En una de esas me meto a ver una vez más, que ya lo hice, Estados Unidos, pero ahora en la nueva situación que probablemente va a empezar a vivir con el ascenso al poder de Donald Trump. Eso sería todo, estimado amigo. Nos estamos viendo. Chao.